¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo conjugar en quichua, pero en tiempo futuro. Así que amigos, comencemos. El tiempo futuro en quichua se dice shamu pacha. Aquí tenemos shamu pacha. Para aprender a conjugar el verbo en tiempo futuro, vamos a tener que aprender una nueva reglita, como tenemos aquí. Tenemos lo que es los pronombres y tenemos la terminación del verbo, perdón, terminación del verbo. Esa es la reglita que siempre ustedes van a tener que aprenderse para poder conjugar a cualquier verbo a tiempo futuro. Vamos a ver cuáles son. Tenemos aquí, para ñuka es sha, para can es ingi, para pai es inga, para ñukanchi es shun, cancuna es ingichik, paikuna es incacuna. ¿Cierto? En este caso, pues para ñuca y para ñucanchi tenemos que eliminar todo la sílaba na. Y para los restos tenemos que eliminar solo la vocal A. Bueno, a veces cuando uno está aprendiendo ciertas cosas nuevas, se hace un poco complicado es cuando te dicen que tienes que eliminar esto y acá no tienes que eliminar esto, solo tienes que eliminar la vocal y por acá esto y por allá otro. Entonces, para ello he decidido que para el futuro vamos a eliminar toda la sílaba na, para no confundirles. En todos los pronombres vamos a eliminar la sílaba na y vamos a añadir estas terminaciones de aquí, como les acabé de indicar. Entonces sería para ñuka, sha, can sería ingi, pai sería inga, ñukanchi sería shun, cancuna sería ingichik, paikuna sería incacuna. Eso. Ahora sí vamos a ver con un ejemplo, amigos. Cuyana, amigos, significa amar, querer, estimar, significa cuyana. Así que vamos a ver para decir yo amaré en futuro. Aquí está cuyana, vamos a eliminar la sílaba na y vamos a añadir lo que es la sha. Entonces queda lo de la siguiente manera. Ñuka cuyasha, yo amaré. Nuevamente para can sería cuyana, vamos a eliminar la sílaba na y vamos a poner ingi. Can cuyangi, tú amarás, tú quererás, ¿no es cierto? Y para pai, de igual manera sería, eliminamos la na y vamos a poner inga. Ahí está. Pai cuyanga, él o ella amará. Ñukanchi, borramos y ponemos shun. Significa ñukanchi kuyashun, nosotros quereremos o nosotros amaremos. Cancuna kuya inkichi, kuyangichi, ustedes amarán. Y paikuna incacuna, paikuna kuyangakuna, ellos o ellas amarán. Y de esta manera, amigos, ya tenemos el verbo conjugado en el tiempo futuro. Ahora vamos a ver nuevamente con otro verbo que es yachacuna. Yachacuna significa aprender, estudiar, ¿cierto? Entonces, yo estudiaré en quichua sería ñuka yacha kusha, ñuka yacha kusha. Ahí tenemos la sha. Tú estudiarás, será kan yacha kungi, ¿no es cierto? Kan yacha kungi. Él o ella estudiará pai yacha kun yacha kunka. Nosotros o nosotras estudiaremos, será entonces ñukanchi yacha ku shun. Nosotros estudiaremos. Vosotros o vosotras o ustedes estudiarán, sería kankuna yacha kungichi. Cancuna y Achakungichi, ustedes estudiarán. Y finalmente, Paikuna, ellos o ellas estudiarán en Quichua será Yachakunkakuna, Yachakunkakuna. Y listo amigos, de esta manera se va conjugando los verbos en tiempo futuro. Cualquier verbo ustedes siguen esta pequeña reglita, esta pequeña y simple reglita que les he dado, pues van a poder conjugar cualquier verbo en tiempo futuro. Así que amigos, recuerden compartir este video con sus amigos en sus redes sociales, dar like si es que les gustó, si es que han entendido y también pueden comentar cualquier cosa que ustedes deseen y nos vemos en un próximo video. Allí, allí, pai chica, yaminchakunakama, mashikuna.